Hola, hola a todos, amados, bendiciones, bienvenidos a este tiempo. Saludo a todos los que nos escuchan desde diferentes lugares. A todos de verdad les amamos, les bendecimos y les damos la bienvenida a este tiempo de palabra, a este tiempo donde nos unimos como hermanos, como amigos en el Señor y podemos en verdad meditar en lo que el Señor quiere para cada uno de nuestras vidas. Ok, antes de iniciar quiero que usted pueda escribirme ahí en el chat si me escucha bien. Si nos escucha bien para dar inicio a este tiempo, quiero que me pueda escribir si nos escucha bien. Escríbame por favor eso pronto y vamos a dar inicio. De antemano quiero pedirles a todos mil disculpas, nos disculpen, teníamos transmisión a las 11 de la mañana por Facebook, pero nos fue un poco difícil, tuvimos inconvenientes, el internet se cayó, definitivamente la red colapsó y no nos pudimos unir a ustedes a las 11 de la mañana y sé que estuvieron pues bien atentos ahí a las 11, pero nos fue muy difícil. Claro que nuestro deseo es darles alimento y aquí estamos felices por mi parte, muy alegre de poder compartir con ustedes una palabra en esta noche. Bien, ¿me escuchan bien? Ok, gracias a todos. Sí, me escuchan perfecto. Ok, quiero que tome su Biblia, quiero que ponga su instrumental, quiero que usted se disponga para que tengamos una hora y en esa hora podamos desconectarnos y despojarnos de muchas cosas y podernos unir como uno solo al cielo en esta noche. Si usted tiene su familiar, su amigo, sus hijos, tómense de la mano, vamos a entrar en un tiempo de oración y quiero también que usted pueda compartir mientras oramos o usted saque unos minutos y pueda compartir el link a sus allegados y amigos. Ok, amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te bendecimos, te honramos. Hemos venido a adorarte. Hemos venido, Señor, a unirnos en el Espíritu en uno solo. Hemos venido, Señor, a buscar tu presencia. Cuánto anhelamos más de ti, cuánto deseamos más de ti, Señor. Y hoy es una noche bien profética, Señor. Hoy es una noche donde venimos a enamorarnos de ti, a apasionarnos en ti, a buscar lo que tú estás trayendo sobre o la voluntad que tú tienes sobre nuestras vidas. Y hoy es un tiempo bien hermoso. Yo oro, Señor, para que los corazones se dispongan, Señor, para que los corazones hoy sean vivificados a través de tu palabra y que hoy podamos entender esa gran obra que tú has hecho, que hoy a través del Espíritu de Dios, a través del Espíritu Santo podamos nosotros hoy introducirnos en lo perfecto de Dios, que hoy, Señor, se abran, Señor, nuestros ojos y sean quitados los velos, Señor, que impiden que tu pueblo vea la libertad, que impide que tu pueblo, Señor, se pueda adentrar en las aguas profundas del Espíritu. Hoy mi clamor y mi oración es para todos los que están ahí escuchándonos, para toda la iglesia, Señor, que ha estado ahí. Padre, hoy tenemos una necesidad en nuestras vidas, que esa necesidad sea llena de ti, que esa necesidad tú la puedas invadir y te puedas meter y te puedas introducir, Señor. Que hoy, Señor, si hay oscuridad, si hay algo que detiene tu obra, Señor, el poder de la sangre del Cordero, la sangre, Señor, Padre, la cruz sea derribando toda tiniebla, sea derribando toda oscuridad, sea derribando toda maldad, que en este día podamos entender ese amor perfecto, ese amor puro, ese amor que todo lo puede, Señor. Hoy es un día, quizás como pocos días, que hablamos, Señor, del amor, que hablamos, Señor, de lo
grande que tú eres, de la buena obra que has hecho con nosotros. Y hoy, Señor, aún de los pocos días, hay días donde estamos profetizando, hay días donde estamos en guerra, hay días donde estamos confrontando, pero hoy me has hablado, Señor, acerca del amor, acerca de ese amor perfecto, acerca de esa fuente de agua que lo llena todo, acerca de esa fuente de agua que transforma nuestro ser. Y yo te pido, Padre, seas tú, Padre, impregnando los corazones de las familias, impregnando a tu pueblo y llenándole, Señor, Padre, esa atmósfera celestial, que más que ángeles, hoy nuestro corazón se prepare, se disponga, que más que un discurso, que más que querer mover emociones, que más que querer mover los sentimientos de tu pueblo, hoy deseo que tu pueblo pueda entender todo lo que tú has hecho por nosotros, que podamos entender todo lo que tú tienes para tu iglesia, sin mover emociones, que sean movidos los corazones, Señor. Que seamos movidos por la gran obra que has hecho. Que valga más lo que tú has hecho y tenga más poder sobre nuestras vidas. Lo que tú has hecho con nosotros, aún, Señor, que la crisis, que la dificultad, que la situación. Que es más poderoso, Señor, lo que tú hiciste en la cruz. Que es más poderoso, Padre, el precio que tú pagaste por nosotros. Fue un precio demasiado alto, demasiado alto, demasiado alto, que no lo puedo comprender con mi razón. El precio que tú pagaste por nosotros para hacernos hijos, Señor. Que hoy lo podamos entender, que no es más valioso el sentirnos, Señor, como hijos despojados, abandonados. ¿Cómo puede ser más poderoso el sentirnos en pecado y despojados y simples y sin una dirección de Dios? ¿Cómo puede ser posible que nos sintamos como pródigos, que nos sintamos como bastardos, como hijos adoptados, Señor? Si tú nos llamaste a la mesa, si nos hiciste uno contigo, ¿cómo puede ser posible que sea más poderoso las tinieblas que la luz? ¿Cómo puede ser, Señor? Tu poder no tiene límites. Tu poder alcanza todas las cosas. No hay un corazón por el que haya pasado la cruz, por el que haya pasado el amor de Dios, que sea igual. Ningún corazón que viene al Padre, ningún corazón donde está el Espíritu de Dios vuelve a ser igual. Tiene que ser un tonto para volver atrás. Tiene que ser un tonto para volver atrás, porque lo que hay en ti, dentro de nosotros, lo que tú eres dentro de nosotros, es más poderoso que toda situación que vivamos. Lo que hay en ti, dentro de nosotros, lo que somos como hijos, lo que somos como reyes y sacerdotes, lo que somos, Señor, como gente apartada, escogida y llamada. Padre, las tinieblas no pueden ser más poderosas. Que podamos decirte como dijo Isaías: aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Te bendecimos, Señor, en esta noche. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, amén, bendición. Titulé esta palabra Enamorados del Señor, y meditando en esto, me pregunté si en verdad estábamos enamorados del Señor. Y me hice esa pregunta porque es triste ver cómo vemos gente que puede ser o dice ser cristiana, pero de ser cristiano a ser enamorado de Dios hay una brecha muy grande.
Y cuando hablo de estar enamorados, hablo de estar apasionados, de ser verdaderos adoradores, de ser gente que ame el buscar a Dios, de ser gente que se apasione por las cosas de Dios, de que sea gente que pase tiempo con Dios. Y usted puede preguntarse hoy, no me responda a través del chat, pero pregúntese si en verdad usted es una enamorada, si en verdad usted es un enamorado de Dios. Pregúntese ahí donde está. Si usted es un apasionado, una apasionada por Dios. Pregúntese hoy domingo, por ejemplo, hoy cuántas veces lo buscó desde que se levantó. Cuántas veces estuvo Dios dentro de sus conversaciones, en la mitad de su almuerzo. Cuántas veces estuvo Dios hoy. Porque eso es pasión. Desde que nos acostamos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, eso es Dios. Dios dentro. Tengo que arder en fuego. Tengo que tener deseo de buscarle a Él. ¿Cuántas veces hoy hablamos con Dios? ¿Cuántas veces hoy escuchamos su voz? ¿Cuántas veces hoy tomamos su palabra? Y qué interesante hablar de si estamos enamorados o no enamorados de Dios. Porque una cosa es una Biblia debajo del brazo. Otra cosa es estar enamorados de Dios. Otra cosa es ser parte de una denominación. Otra cosa es estar enamorados de Dios. Pregúntese ahí donde usted está. ¿Qué es usted? Como cuando nos preguntan quién es Dios y quedamos azules y decimos quién es Dios, quién es Dios, quién es Dios. Pregúntese hoy, pregúntese usted ahí si usted en verdad es un enamorado de Dios. Y quiero empezar esta palabra con la primera carta de Juan capítulo 4. La primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10 dice, tiene como tópico, titula esta palabra en el versículo 7, Dios es amor. Ahora, quiero leer el versículo 10 donde dice, en esto consiste el amor. Se lo repito, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor. No que nosotros hayamos venido a Cristo, sino que en Cristo nos alcanzó y nos llamó. En esto consiste el amor. Entonces, cuando hablo del estar enamorado del Señor, de ver la gran necesidad, que hoy tiene la gente dentro de cada persona, ver la gran necesidad, aún en gente cristiana, ver la gran necesidad de enamorarse del Señor. Es una necesidad, lo necesitamos. Y cuando no vemos gente enamorada de Dios, sabemos que están en un grave problema, sabemos que están en un grave momento. Cuando no vemos gente adoradora, gente apasionada, sé que están en un difícil momento. Porque en cualquier momento, la crisis o el problema puede ser mayor que la Biblia o que el decir que somos cristianos. El estar enamorado del Señor. Y meditando en esto, me pregunté, falta algo en las personas. ¿Cómo es que haya gente que conoce tantos años a Dios y sigan siendo iguales? No sé si usted alguna vez no se ha puesto a pensar en esto. Algo le falta a la gente, algo le falta al pueblo, algo le falta, que uno los nota sin sabor, sin sazón, sin sal, que uno los nota jugando a la iglesia, que uno los nota siendo partícipes más del mundo que de Dios, que de lo eterno. Bájamele un poquito, por favor. Algo le falta a la gente, algo. Y creo que a la gente le falta es enamorarse.
enamorarse profundamente. Puedo poner un pequeño ejemplo, quizás vago, pequeño. Cuando nos enamoramos de nuestras esposas, los que están casados. ¿Cómo hicimos? ¿Cómo permaneció ese fuego para llevarlas al altar? Todo lo que vivimos, todos los deseos de ver a esa mujer, en el caso de los varones. Todo el deseo de ver a ese varón en el caso de las mujeres. Ese deseo de ese chocolate, de esa ida al cine, de esa tomada de la mano. Ese enamorarnos, ese donde nos mirábamos a los ojos y brillaban y decíamos, wow, yo esta mujer la quiero para mí. Quiero que me acompañe en los últimos días de mi vida. Es un pequeño ejemplo. Porque veo que a la gente le falta eso. Andan buscando teologías, andan buscando revelaciones, andan buscando tantas cosas, pero veo que lo último que hacen es buscar a Dios. No hay ese enamoramiento que debería haber. Y veo que lo único que nos puede sostener en medio de cualquier situación es que estemos enamorados de Cristo, es que estemos enamorados del reino. Quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 16. Quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 16. Lea conmigo el versículo 13. Quiero introducir y poner una base a esta palabra que quiero avanzar. Quiero ser muy corto en esta noche. Dice la palabra. ¿Vamos bien, Miguel? Ok, pero cuando venga el Espíritu de verdad. Léalo conmigo ahí en su casa con voz profética. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cómo entonces me enamoro? ¿Cómo entonces me enamoro? Es una buena pregunta. Dice en el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Todo lo que oyere del Padre es lo que el Espíritu habla. El Espíritu que hay en nosotros nos guía a la verdad. Y como número uno, como usted lo quiera mirar, el que viene, dice la palabra, cuando venga, el que viene a ayudarnos es el Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo no puede haber ningún enamoramiento en ningún cristiano. Cuando viene el Espíritu Santo es el que nos ayuda, porque dice que el Espíritu de la verdad, cuando el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo está dentro de nosotros, Él empieza a hablarnos cosas del Padre, no cosas que Él habla, sino cosas que ha escuchado del Padre, y empieza a ponerse sobre nosotros la voluntad del Padre, y de esa manera yo puedo divisar con mis ojos naturales y espirituales cuál es mi enfoque para en verdad enamorarme de Dios. Quiero hablarle de esto en esta noche. El Espíritu es el que me ayuda. El Espíritu es el que viene a ayudarme. Ahora, como número uno, sin Espíritu no hay nada. Si usted lee la palabra sin Espíritu Santo, no hay sino religión. Cualquier cosa, sea acto profético, sea adoración, sea lo que sea, que usted haga sin el Espíritu de Dios, no es nada.
porque Él es el que viene a ayudarnos. Él fue el que lo llamó a usted y a mí y nos jaló para que hoy estuviéramos viendo este video, porque a usted le interesa escuchar palabra de Dios. Fue el Espíritu de Dios que nos jaló y nos llamó para que yo hoy esté compartiendo esta palabra. Ahora, quiero cimentarlos en esta noche y vayamos a 1 Corintios capítulo 2. Quiero que vaya a 1 Corintios capítulo 2. Versículo 10. Quiero que lo lea conmigo en voz alta allí en su casa. Versículo 10, perdón. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¡Qué tremendo! Siga leyendo el 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Cuál es el espíritu del hombre que está en él? El espíritu de Dios. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién conoce las cosas de Dios? El espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Escúcheme con atención. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Escuche lo que dice: acomodando lo espiritual a lo espiritual, no lo natural. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Versículo 15. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y aquí podríamos quedarnos en todos estos preciosos versículos. Aquí podríamos quedarnos, pero mire lo que dice. Que la única forma de nosotros podernos meter en Dios es a través del Espíritu de Dios, es a través del Espíritu Santo. Que la única forma de entender quién es Dios, cómo enamorarme de Dios, cómo enamorarme del Padre, la única forma de entenderlo es a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo se enamora usted? ¿Cómo se apasiona usted? Dice la palabra que solamente a través del Espíritu Santo usted puede conocer los secretos de Dios. Usted puede conocer a su papá. Y qué interesante, qué tremendo cuando escucho que dice aquí que el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios. Mire lo que dice el versículo 10. La última parte dice, aún lo profundo de Dios. El Espíritu de Dios escudriña lo profundo de Dios para hacernos saber lo profundo de Dios dentro de nosotros. Esto lo entiende gente espiritual. Dice la palabra en el versículo de adelante que esto no lo entiende gente natural, porque para algunos es locura, pero para los que son del Espíritu, lo del Espíritu se acomoda en el Espíritu. Los que son del Espíritu le hablan algo del Espíritu, lo discierne y dice, esto viene del Espíritu. Como esta palabra, los que son del Espíritu pueden entender cosas del Espíritu. Lo carnal, las cosas del Espíritu no lo entiende un carnal. No lo entiende la gente natural, no lo entiende la gente insensible. Qué interesante que el Espíritu que Dios nos ha dejado escudriña lo profundo de Dios. Y con esto quiero seguir. Con esto quiero seguir en el versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él?
Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Qué importante es esta parte. El Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad es el que conoce todas las cosas. Y dice que pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿A quién se la reveló? A usted y me la reveló a mí. Porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿A quién se la reveló? Cuando el Espíritu empieza a operar en usted, cuando el Espíritu empieza a operar en mí, empieza a revelarme cosas nuevas. Y ahí es cuando empieza un enamoramiento de Dios. Cuando yo le doy cavidad a que el Espíritu venga. No cuando yo soy el cristiano más aburrido de la faz de la tierra, más asolado, más triste, más abandonado. Me atrevería a decir que ahí no hay Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios trae vida, trae la vida de Dios. Porque el Espíritu de Dios trae lo del Padre. Porque el Espíritu de Dios trae cosas que alegran, trae gozo, paz, trae justicia. Porque es el Espíritu de Dios el que hace que yo pueda enamorarme de Dios, de un Dios que no he visto con mis ojos naturales, pero sé que está conmigo a mi lado y sé que está dentro de mí, de ese Dios. De ese Dios que habla, de ese Dios que no es el Dios solamente de Moisés, de Abraham, de Noé, de Elías, de Isaías. No ese Dios que solamente le habló a ellos, el Dios que todavía sigue hablando. A ese es el Dios que yo le sirvo. A ese es el Dios que yo le sirvo. Recuerdo cierto día, estábamos en la congregación y nos metimos en el Señor y el Señor me habló, escuché su voz audible, como Él me daba una dirección a mi oído. Y como nunca antes me paré allí a predicar y dije con temor y temblor, digo esto, Dios me habló y me dijo que dijera esto. Recuerdo terminar la palabra, al terminar la prédica se me acercó un varón y me dijo, pastor, no quiero que usted lo tome a mal, pero es que Dios ya no habla. Y yo dije, ¿qué hizo este hombre 2 horas sentado en una iglesia, en una silla, calentando bancas si Dios ya no obra, si Dios ya no habla? Si Dios ya no habla, ¿por qué no se quedó viendo noticias? Porque si al Dios que yo le sirvo no obra, no hace milagros, no me habla al oído, no me da visiones, no me da sueños, no me usa para sanar enfermos, no me da milagros creativos, no viene con bendición económica, si al Dios que yo le sirvo no sirve para esas cosas, entonces yo le sirvo un muñeco. Y el Dios que yo le sirvo desde que decidí servirle a Él y buscarle a Él, nunca me ha dejado en vergüenza. Y Él ha estado ahí para sostenerme. Y Él ha hecho que yo me enamore de Él. No solamente yo, mi esposa, mis hijas, mi familia y los que están a mi alrededor. Si el Dios que yo tengo es el mismo Dios de hace unos muchos años, que nunca hace un milagro, que nunca ha convertido un niño, un joven, que nunca ha sacado una persona de drogas, que nunca ha sacado una persona a un hogar cuando están ya con la carta de divorcio, si el Dios que yo conozco no lo hace, yo hace rato estaría preparando raspados, yo hace rato estaría pelando pollos, pero estoy aquí predicando. ¿Sabe por qué? Porque el Dios que yo le sirvo es un Dios vivo que me ha enamorado y se ha metido dentro de mí, porque el Espíritu de Dios, lo que escucha del Padre, me ha hablado y me hace sentir cosas de papá. Si al espíritu que yo le sirvo es un espíritu de hace 30 años que nunca habló, que nunca cambió a mis hijos, que nunca cambió al esposo, que nunca hizo un milagro económico, si el espíritu que hay dentro de mí es un espíritu miedoso, vengador, lleno de ira, si es un espíritu temeroso, entonces apague y vamos. Pero el espíritu que hay en los hijos de Dios es un espíritu de poder, de fuego, de bendición, de amor, de autoridad. Es un espíritu de perdón. Es un espíritu que aun cuando te hagan daño, aunque te vituperen y te golpeen, Pablo decía, aunque me golpeen, yo sigo consolando, yo sigo predicando, yo sigo hablando, aunque me critiquen, yo sigo hablando, no para exponer ni para contender con los que no están de acuerdo. Yo no estoy aquí para contender con los que no están de acuerdo. Yo estoy aquí para predicar lo que Dios me dice que hable.
pueda decir amén allí en su casa y decirme amén, amén, amén. Lo recibo. Qué tremendo encontrar lo que dice ese hermoso pasaje de Primera de Corintios 2, versículo 11, versículo 12, versículo, todos los versículos. Qué maravilloso, qué poderoso. La única forma de enamorarme, de apasionarme, de meterme con Dios es a través del Espíritu Santo de Dios. Qué tremendo. El Espíritu que obra. El Espíritu que obra. Cuando el Espíritu usted lo deja obrar, usted empieza a entender lo profundo de Dios. Usted empieza a entender los secretos de Dios. Cuando el Espíritu obra. Cuando el Espíritu obra. Quiero que vayamos a Juan, al Evangelio de Juan. Capítulo 1, versículo 18. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 18. Miren lo que dice la palabra. A Dios nadie le vio jamás. Léalo duro. ¿Cómo así, pastor? ¿Y usted qué me está diciendo? No me acaba de decir que Dios, si usted lo ve, usted lo escucha, usted Dios le habla a usted. Yo hablo la Biblia y Dios me habla. Yo escucho una alabanza y Dios me habla. Yo veo cómo Dios me habla seguido a través de mis hijas. He aprendido a ver a Dios aún a través de las piedras. He aprendido a ver a Dios aún a través de cuando Dios mueve al diablo para bendecirme. Pero mire que Juan, empezando el Evangelio, dice, a Dios nadie le vio jamás. Qué interesante. Quiero que me escuche. No quiero que se confunda. Déjeme terminar. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. ¿Qué vino Jesús a la cruz? ¿A qué vino Jesús a la tierra? A darnos a conocer el Padre. Punto. Él no vino a la cruz. ¿Por qué? Porque es que Él es el Cordero desde antes de la fundación del mundo. La cruz fue la ñapa. Él vino para que conociéramos a un Padre. Él tiene el poder, el dominio sobre todas las cosas. Él fue el que creó todas las cosas. Se lo leí creo que el viernes en un en vivo, en Proverbios. La sabiduría es el que edifica todas las cosas. Creo que fue en Proverbios 9. Él es el que estaba, Él es el que sopló, es el que construyó todo. Ahora dice que nadie ha visto jamás a Dios. Nadie jamás le ha visto, sino el unigénito. ¿Por qué unigénito? Porque en el trono era Dios. Pero cuando bajó a la tierra, se despojó de toda su divinidad, se despojó de todo su poder y se hizo unigénito de las naciones. Se hizo hijo de a todos aquellos que creen en su nombre. Por eso es unigénito. Soltó todo su poderío y decidió, a través del Espíritu que se introdujo en María, ser el unigénito de las naciones. Y cuando eso sucede, ahora dice aquí, nadie le ha visto, solo el unigénito. Él es el que me da a conocer a mí. Pero cuando Jesús murió y fue glorificado y bajó 40 días y se presentó con obras indubitables a los discípulos, Él les dijo, espérenme antes del Pentecostés. Y ellos subieron a un monte y estuvieron allí clamando 500 hombres, al final terminaron 120. Y les dice, espérenme porque voy a traer sobre ustedes algo.
Voy a traer el Espíritu Santo, voy a traer al Consolador. Ustedes no van a estar solos. Y el pasaje anterior que les dije, les hablé de que el Espíritu Santo de Dios oye todas las cosas del trono para hacértelas saber a ti y a mí. Está muy enredado. Ahora escúchame bien que estoy terminando. Mire Juan capítulo 1, ahí mismo, versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo. Lea Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo como uno solo. No estoy hablando pues hay que hablar de la Trinidad, pero no somos trinitarios. No tenemos un Dios de tres cabezas, tenemos un Dios trino, un Dios uno solo. Jesucristo nunca, aunque fue a la cruz, nunca dejó su casa, nunca dejó a su Padre, porque si no se confundiría, y la palabra de Dios dice que Cristo en Dios son uno solo. Él nunca dejó su casa, pero Él sí se despojó de su divinidad para hacerse unigénito y para entregarnos grandes cosas al pueblo de Dios. Y aquí voy a entrar con algo. Aquí voy a entrar con algo. Porque la palabra de Dios dice que Dios es espíritu. Cuando la palabra dice, en Juan capítulo 1, versículo 18, dice: nadie le ha visto a Dios jamás. Cuando Juan estaba hablando de esto, estaba hablando que el único que se había introducido en Dios era Él, pero que el Cristo, el Hijo, nos iba a dar a conocer las cosas para que nosotros nos pudiéramos introducir en Él. Juan no estaba diciendo que nunca Él había visto a Dios, porque Él lo vio a Dios. Cuando usted mira Apocalipsis, Juan en la isla de Patmos, viendo a Dios, viendo revelaciones, viendo ángeles, viendo el trono, le fue revelado el Apocalipsis. ¿Cómo es que él dice? Nadie ha visto jamás a Dios. ¿Por qué? Porque muchas personas no han, a través del Espíritu, no se han introducido en Dios y no le conocen, por eso nunca le han visto. Por eso la mayor manifestación que gente dice tener de Dios es cuando van a la iglesia y el pastor les impone las manos y se caen y dicen: wow, vi a Dios. Jacob dijo en el desierto: vi a Dios y fue librada mi alma. ¿Cómo es que yo miro el Antiguo Testamento y todos los hombres de Dios no solo vieron a Dios, hablaron con Dios, se sentaron con Dios? Abraham fue llamado amigo de Dios. Moisés, Dios dijo de Moisés que no había un hombre sobre la faz de la tierra con el corazón que había en Moisés. Recuerde la historia cuando María y Aarón murmuran de Moisés y el Señor le dice a Moisés: llámamelo, dile que salgan del tabernáculo. Y salieron y el Señor les dijo: ¿acaso quiénes son ustedes para que ustedes me digan con quién tengo que hablar? Yo he decidido hablar con mi siervo Moisés y punto. ¿No vio usted cuántas veces habló Abraham con Dios? Cuando el Señor iba a traer juicio sobre Sodoma y Gomorra, lo recuerda, y le dice el Señor a sus ángeles, y le dice y habla en su trono, y dice: ¿cómo voy yo a encubrirle a Abraham lo que voy a hacer en Sodoma y Gomorra? ¿Cómo le voy a encubrir eso? No, iré y hablaré con él. Y Abraham ve que viene el Señor y le habla y dice: oh Señor, qué privilegio me has dado. Y el Señor le cuenta y le dice: mira, voy a destruir este pueblo. Es un pueblo pecador, es un pueblo, han pecado en extremo, le dice el Señor. Y Abraham le dice: ¿cómo es que lo vas a destruir? Y si hubieran 100, y dice: si hubieran 100, yo lo salvaré. Y Abraham va y mira y dice: no, ya se le habían ido 10 de la congregación, ya se le habían ido 20. Y se devuelve y le dice: ¿y si hay 80?
Y va y mira, y si hay 90, y si hay 70, y si hay 50, y si hay 40, Señor, yo lo salvaré. Y si hay 30, y cada vez que iba Moisés a la congregación que tenía, cada vez veía que más gente se le iba. Hasta que llegó a decirle, Señor, y si hay 10, y fue a mirar y no había sino Lot, la esposa y las hijas. Y aún por misericordia de Dios se salvaron. Aún porque eran familia de Abraham se salvaron. ¿Cómo usted me va a decir que el Dios que yo tengo solo le habló a Abraham? A Moisés le habló, en la zarza se le apareció y lo envió a Egipto y le dijo, voy a usarte para sacar a mi pueblo de esclavitud. Y le dijo, yo soy el que soy. ¿Quién eres tú? ¿A quién le voy a decir al faraón que tú eres? Dile que yo soy el que soy. Yo no discuto, yo soy el que te engendré, yo soy el que te llamé, yo soy el que te escogí. ¿Cómo Dios no le habló a Noé durante 120 años mientras construía el arca? ¿Cómo Dios no le habló al profeta Ezequiel? ¿Cómo Dios no le dio visiones a Isaías? ¿Cómo Dios no sacó de la cárcel a Jeremías? ¿Cómo Dios no le hablaba a Jeremías y se la pasaba llorando? ¿Cómo Dios no le hablaba a Nehemías? ¿Cómo Dios no le hablaba a Gedeón? ¿Cómo Dios no le habló a Josué? ¿Cómo Dios no le habló a Caleb? ¿Cómo Dios no hizo? Mire el Antiguo Testamento, a ver si Dios no les habló a todos. El tema no es lo que está hablando Juan, es que nadie le puede ver, es que se necesita introducirse para verle a él. Oh, Sotoroba. Quiero que mire Apocalipsis 13. Y ya estoy terminando. Quiero que mire, Apocalipsis 13. Versículo 8. Apocalipsis 13, versículo 8. Y dice la palabra del Señor. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. El Cordero, el Cordero, el Cordero, el Cordero, el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Mire lo que dice ahí, el Cordero que fue inmolado. Aquí quiero que usted pueda mirar el tema de la cruz. Quiero que usted pueda mirar. Aquí quiero que usted pueda mirar el tema de la cruz. Hay algo que me gusta mucho y me apasiona mucho cuando veo la pasión de Cristo. Cuando lo miro en la palabra o cuando lo veo en una película. Y puedo mirar cuando Jesucristo está ahí en la cruz. Y está allí. Y dice que tiene sed. Y dice que tiene sed. Esa parte es bien reveladora. Esa parte es bien interesante. Esa parte de la pasión de Cristo me gusta. Es bien reveladora. Entonces Él está en la cruz y dice que tiene sed. Dice que tiene sed. Y miro yo diciendo, escúcheme. Veo yo diciendo al Cristo que caminó sobre las aguas. Al Cristo que cuando se estaba hundiendo la barca, Él estaba descansado, introducido en el Padre, y los discípulos asustados viendo cómo se hundía la barca y lo llamaron. Aquel Jesucristo, aquel Cristo que caminó sobre las aguas, aquel Cristo que las aguas, la tempestad le obedecía. Aquel Cristo donde los paralíticos se levantaban. Aquel Cristo que confrontaba a los fariseos. Aquel Cristo que liberaba al endemoniado. Aquel Cristo que tomó barro y lo escupió y lo movió en sus manos y lo puso sobre el ciego y fue sanado. Aquel Cristo que hizo tantas obras.
aquel Cristo que habló tantas parábolas, aquel Cristo que le enseñó tanto a los discípulos, aquel Cristo lo veo en la cruz diciendo tengo sed. Escúcheme, a tal Cristo que dijo yo soy la fuente, yo soy la fuente. El que tenga sed, beba de mí, porque si bebe de mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Estoy viendo a un Cristo en la cruz que dijo que él era la fuente, ahora mismo diciendo tengo sed. Alguien que hoy pueda entender esa parte. Alguien que pueda entender eso, porque si hoy entendemos eso, nuestras vidas cambiarán para siempre y nunca más seremos iguales. Alguien que pueda entender esa parte, porque si la entiendes, nunca más tu vida volverá a ser la misma, te lo aseguro. Yo soy la fuente de vida. Yo soy la fuente de agua. Diciendo tengo sed, teniendo necesidad de algo, de algo básico para el ser humano, de algo básico, una necesidad básica que es el agua, teniendo necesidad como todos nosotros de tomar agua. Mire hasta dónde se despojó, mire todo lo que entregó, mire todo lo que él hizo. Cuando miro eso, veo ese significado que en verdad tiene el cordero que fue inmolado. Y cuando usted entiende eso, lo que él hizo en la cruz, el despojarse todo, aún dice que el Padre lo dejó por unos momentos y aún ni siquiera el Padre estaba ahí, estaba solo. Cuando estaba allí María y sus hermanos, y él le dice, María, ahí tienes a tus hijos, ahí tienen a su madre. Se despojó en lo natural, se soltó de todas las cosas. Uno lo reconoció a la derecha, otro a la izquierda lo negó. Se despojó, se soltó. Si usted entiende lo que pasó en la cruz, si usted entiende eso, su vida nunca más será igual. Él siendo completamente hombre, se despojó de todo y fue a la cruz. Y el Padre con su dolor prefirió no ver ese momento. Y volteó su mirada al Padre. Por eso le clamó al papá, por eso le clamó al Padre, Padre. Y antes de ir a la cruz le dijo, oh Señor, pasa de mí esta copa, si es posible. Porque él sentía, a él le dolía, porque había sido enviado para esa buena obra y él lo decidió hacerlo. Él decidió, a él nadie lo despojó, él decidió hacerlo, entregarse. Y el Padre lo entregó, el Padre decidió por pagar un precio. Mire el precio tan alto que hay por nosotros. Es un precio que no se puede medir, es algo que no se puede, que no está escrito. Es algo que no está allí, que yo pueda discernir entre eso. Solamente puedo creerlo. El cordero inmolado que quita el pecado. ¿Qué significa para usted la cruz? Él pasó de muerte a vida. Cuando usted entiende esa parte, que Él pidió agua porque tenía sed, porque Él murió a todo por usted y por mí, porque el Padre pagó un precio altísimo por nosotros. Cuando usted entiende esa parte, le digo algo, usted queda cautivo en amor, usted queda cautivo en gozo, usted queda cautivo en libertad, usted queda cautivo en Cristo, cautivo en el amor.
Usted queda enamorado, usted nunca jamás se separa, usted nunca jamás se aleja, usted vive apasionado por completo. Solamente cuando eso sucede, usted puede enamorarse. Solamente cuando eso sucede, usted puede enamorarse. Solamente cuando usted entiende lo que pasó allí, se enamora. Se enamora, se enamora, se enamora. ¿Sabe cuál fue el mayor sacrificio de Jesús? No fue la cruz. Fue el que Él era Dios. Y Él se despojó. ¿Sabe cuál fue el mayor sacrificio? Dejar su divinidad, dejar su poder, dejar Él ser Dios para venir a ser aquí un unigénito. Para ser el unigénito de las naciones. ¿Sabe qué vino a hacer Él? Su mayor sacrificio no fue haber ido a la cruz, fue haber salido y haberse despojado de su gloria, siendo Dios. Ese fue el mayor sacrificio de Jesús. Ese fue el despojarse de su poder para hacerse a la estatura de la humanidad. Ese fue el mayor sacrificio. Ese fue. Qué poderoso es Dios. Quiero que vayamos a Juan 7. Mateo, Marco, Lucas, Juan 7. Estoy terminando con esto, con este tiempo, con esta palabra. Gloria a Dios por esta palabra, por este tiempo. Note que el tema fue que se despojó. Yo no le digo a usted hoy váyase de la casa, yo a usted no le digo hoy cámbiese de iglesia, yo a usted no le estoy diciendo despójese. Despójese de cosas para que se pueda introducir, y si conoce al Espíritu, y si el Espíritu está dentro, el mismo Espíritu de Dios le va a introducir a conocer al Padre, y usted se va a enamorar completamente, porque en algunas personas veo la carencia de Dios, la falta de amor, la falta de enamoramiento hacia el reino. La gente más desolada, aburrida, pero dice que tienen a Cristo, no tienen el Espíritu. Porque el Espíritu nos introduce. Y en Dios nos son reveladas todas las cosas. Y oro para que cosas que ojo no vio ni ha venido a corazón de hombre venga sobre ustedes. Y que los que están escuchando puedan entender lo que el Señor hizo en la cruz. Y puedan introducirse. Y puedan despojarse. ¿De qué me despojo, pastor? Usted sabe de qué se le tiene que despojar. Usted sabe de qué. O sea, tal cosa como que el pecado oculto, dejémonos de cuentos. No hay un pecado oculto. La gente conoce cuál es el pecado que practica. Despojémonos. Si Él dejó su sustancia, ¿por qué? Por ser inferior a lo que Él era Dios, y pasó a ser unigénito. ¿Por qué nosotros no podemos despojarnos? Entendiendo el sacrificio y el alto precio que pagó nuestro Padre Celestial en la cruz. En Juan 7 dice, habla de los ríos de agua. Y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El mismo Dios, el mismo Cristo que dijo esto, escúcheme bien, el mismo Cristo que le dijo a la mujer samaritana, si supieras quién te pide agua, si supieras que las aguas que yo tengo harán que de tu interior corran ríos, si supieras quién te pide agua, ese mismo Cristo pagó el precio por nosotros. Si supieras, si bebieras el agua que yo te daré,
Si bebieras el agua que yo te daré, le dijo Jesucristo a la samaritana, pero en la cruz dijo, tengo sed. Eso es despojarse de todo. Señor, que alguien pueda entender esto hoy y nunca su vida jamás será igual. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible esto? Yo todavía no lo logro entender porque es difícil. Me deja sin palabras esto. Pensar en la cruz, pensar en lo que sucedió ahí, pensar en todo lo que fue martirizado, pensar en la cruz. Tiene que dejar sin palabras a alguien. Que alguien con pasión hoy vuelva a mirar. Si tiene que mirar la película, La Pasión de Cristo. Si tiene que volverse a la cruz. Si tiene que cerrar sus ojos y mirar ese momento. Y recapacitar y volverse a enamorar. No sé qué tengan que hacer. Pero a mí esto me deja sin palabras. Jesucristo dejándolo todo. ¿Cómo es posible que lo veamos a Él dejándolo todo y nosotros no dejemos nada? ¿Cómo es posible? Yo no puedo entender. ¿Cómo es posible que veamos un sacrificio tan poderoso en la cruz? ¿Cómo es posible que la fuente de vida diga tengo agua? Wow. Definitivamente, nadie puede hacer un sacrificio más alto que el que hizo el Padre. Nadie. En Isaías 6:8, no lo busque, apúntelo ahí. Dice, estaba conversando el Señor y dice con Isaías, heme aquí, envíame a mí. Jesús hablando, porque era el único digno, el único que podía, el único que podía enfrentarse. He aquí, envíame a mí. Un versículo escrito en el trono, un versículo escrito en el reino. Y aquí, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá para salvar las naciones? ¿A quién enviaré? He aquí, envíame a mí, Señor. Envíame a mí. ¿Qué palabras tan fuertes? ¿Qué palabras tan fuertes? Yo creo que el Señor le dijo, el Padre le dijo, hijo, ¿estás seguro que quieres ir? ¿Tú estás seguro que quieres despojarte de tu divinidad y ir a ser el unigénito? Heme aquí, envíame a mí, yo voy a ir. Puedes subirle un poco más el instrumental. Quiero orar por ustedes. ¿Cómo es posible, Señor? He aquí, envíame a mí. Envíame a mí. Wow. Si ustedes han entendido esto, pasar de la cruz, el poder que tiene pasar de la cruz a la vida, a la nueva vida en Cristo, ser uno con Él, unirnos en uno solo con Él. ¿Cómo me enamoro de Dios? El Espíritu Santo de Dios es el puente entre el Hijo y el Padre. Y si el Espíritu Santo está, déjalo que Él sea, déjalo que Él fluya, despójate de todo. Despójate de todo. Oh Padre, te adoramos. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Estamos delante de tu presencia. Que las vidas sean cambiadas, Señor. Que tu pueblo sea cambiado, Señor. Que haya un pueblo apasionado, enamorado, entregado, rendido y despojado de todo lo que impide que nos introduzcamos en el trono. Espíritu de Dios, hoy muéstranos tu voluntad en esto. Si tú no estás, Espíritu Santo, nunca habrá una reacción de nuestras vidas de enamoramiento. Queremos enamorarnos como el primer día.
Queremos enamorarnos, queremos apasionarnos, queremos adorarte, queremos ser, Padre, nuevas criaturas. Te queremos presentar delante de ti una nueva oración, una nueva adoración. ¿Cómo es posible que pese más las pruebas? ¿Cómo es posible que pese más una dificultad, una peste, un COVID-19? ¿Cómo es posible que pese más que la obra de la cruz? ¿Cómo es posible que pese más unas contiendas y problemas en el hogar y estén a punto de separarse cuando Él ya pagó el precio, un precio muy alto por ese hogar? ¿Cómo es posible que nos levantemos y nos sintamos abandonados? ¿Cómo es posible que un Dios que entregó a su Hijo un precio tan alto? ¿Cómo puedo yo creer que puedo levantarme y vivir en agonía y vivir en infelicidad? ¿Cómo es posible que yo pueda vivir en pecado todo el tiempo? ¿Cómo es posible? ¿Acaso se nos ha olvidado la cruz? ¿Acaso se nos ha olvidado aquel hombre completamente 100% hombre que dijo, tengo sed? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un tiempo de crisis? ¿Cómo es posible que cuando quizás no hay recursos? ¿Cómo es posible que cuando se levantan disensiones y problemas, sea eso más poderoso que la obra de Cristo en la cruz? ¿Cómo es posible que ese problema en el trabajo sea más poderoso que la obra de nuestro Padre? ¿Cómo es posible que esa enfermedad sea reemplazada por pastillas cuando Cristo se llevó en la cruz y unos minutos antes dijo, tengo sed? La fuente dijo, tengo sed. Y cuando murió se rompió el velo en dos y se llevó cautiva a la cautividad y se llevó toda enfermedad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el pueblo siga atado? Que el pueblo siga atado a la brujería, a la hechicería, a las maldiciones, a los engaños, a las envidias, a las injurias. ¿Cómo es posible que el pueblo siga atado a la religión y a las doctrinas? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que esto haga tantas cosas en el pueblo y la cruz esté por debajo? ¿Cómo nos vamos a enamorar de ti, Señor? Mirando hacia la cruz, mirando hacia lo que tú has dicho, mirando hacia ese precio tan alto que pagaste, porque no somos lo que el mundo ha dicho, no somos cualquier cosa, no somos gente natural, no somos gente carnal, somos gente espiritual. Y la gente espiritual la aconseja el Espíritu. La gente espiritual no son los naturales, son la gente que gobierna, son los reyes, los sacerdotes. ¿Cómo es posible, Dios, entonces, que nos olvidemos de ti, de ese precio tan alto, y hoy cosas tan vanas, tan pequeñas, tan sencillas nos saquen del trono? ¿Cómo es posible hoy que el alimento, el vestido nos separen de Dios? ¿Cómo es posible entonces que no sepamos discernir en las cosas? ¿Cómo es posible que la lluvia nos separe de ti? Que si hace el sol nos separe de ti. ¿Cómo es posible que porque un gobernante se pare en una pantalla a hablar algo sobre una nación, el pueblo esté temblando de miedo? ¿Cómo es posible? Si tú creaste todas las cosas, si somos creación tuya, ¿cómo es posible que tengamos a un Dios que todo lo puede y estemos rendidos ante la presión del mundo, estemos rendidos ante los afanes del mundo, estemos amarrados? ¿Cómo es posible, Señor, que llamados a ser sal seamos
gente que no sazona. Seamos simples. ¿Cómo es eso posible? Que la riqueza nos está alejando de ti. Ay, Dios, ¿qué dinero puede comprar el regalo de la cruz? ¿Cómo es posible que por dinero nos estemos perdiendo? ¿Cómo es que es posible que por el amor al Dios Mamón te estés perdiendo y eso haya sido más fuerte que la obra y el precio que se pagó en la cruz? ¿Cómo es eso? Yo no lo puedo entender. Es algo que no puedo entender. Un precio tan alto. ¿Cómo es posible? De ninguna forma nos apartaremos. Como dijo Pablo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa me separará del amor de mi Dios. Porque Pablo conocía al que le hablaba. Pablo conoció al que lo tumbó del caballo en medio del desierto y le cambió el nombre y le dijo: no te llamarás Saulo, te llamarás Pablo. Pablo entendió cuando se levantó del suelo que dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Cómo es posible? Oh Espíritu de Dios, gobierna las vidas que están mirando así por esta pantalla, Señor. ¿Cuánto nos has amado, Dios? ¿Cuánto? Hazles, muéstrales cuánto los has amado. Muéstrale hoy a tu pueblo, a todos los que están allí a través de esta pantalla, que lo ven en vivo, que lo van a ver en otra hora. Muéstrales ahora mismo el amor tan grande que tienes con cada uno de ellos. ¿Cómo es posible? Muéstrales ese amor. Muéstrales. Porque qué terrible es para ti, papá, ver un pueblo atado a las tinieblas y tú hablando y diciendo: qué precio tan alto pagué por ellos, y ellos no pueden entender mi amor. Qué precio tan alto pagué y ellos no pueden entender el sacrificio. Qué precio tan alto y están llenos de miedo y de temor. ¿Cómo es posible si ellos entendieran? Espíritu de Dios, fluye a través de esta pantalla, fluye a través de las redes. Fluye, Espíritu de Dios, y hazles entender tu amor. Y enamóralos como nunca antes en la historia de sus vidas se hayan enamorado. Trae esa respuesta a ellos, Señor. Aquellos que se sienten menos, aquellas mujeres que se sienten menos, que han sido por debajeadas, golpeadas por sus esposos. Mujer, ¿cómo es posible que te sientas menos si hay un Padre que pagó por ti un precio tan alto que ningún hombre te puede recompensar? Ya has sido recompensada por el cielo, mujer. Jóvenes que han sido golpeados a causa de la sociedad, de las familias, aún de sus padres. ¿Cómo es posible que hoy se sientan menos? No se sientan menos, levanten su cabeza. Levanten su cabeza. No se van a sentir menos que los demás. Hay un Padre que los ama y ahora mismo el Espíritu Santo les está mostrando
Ahora mismo el Espíritu Santo les está mostrando el verdadero amor, el amor que el Padre pagó, y ahí están siendo tocados. Estoy viendo multitud de jóvenes tocados ahora mismo, desde su cabeza hasta sus pies. Veo gente siendo tocada en sus vientres, veo mujeres que están llorando. No te sientas menos, varón, joven, no te sientas menos, levántate. Hay un papá, hay un Padre en el trono, hay un Padre que vive y reina, hay un Padre, y ese Padre no te quiere ver abandonado, no te quiere ver triste, no te quiere ver oprimido. Él ya pagó un precio alto. Levántate, levántate y resplandece. Levántate, porque el Señor lo hará. Levántate. No más abandonado, no más triste, no más sentirte como un gusano. Hay un Padre que pagó. Hay un Padre que nos dejó al Espíritu. Y el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, te está ministrando ahora mismo. Ahora mismo, cambiando tu vida. A algunos les está mostrando la cruz. Algunos los están volviendo a la cruz. Y algunos están llorando de ver aquello que pagó. Y hay quienes están diciendo: oh Señor, perdóname por haberme olvidado de tal momento tan especial. Perdóname por olvidarme de aquel momento. Perdona. Necesito también pasar por la cruz. Necesito también volver a vida. Alguien que se lo pueda decir. Necesito volver a vida y necesito, Señor, volver a ese Cristo glorificado, a ese Cristo de poder que pagó todas las cosas por mí. Necesito volver a Él. Necesito, dígale, necesito volver a Él. Alguien que pueda levantar su voz y le diga: el problema no tiene más poder que mi cruz, que la cruz de mi Rey. El problema no tiene más poder que mi Cristo glorificado. La enfermedad no tiene más poder. Te quebrantas y te secas ahora mismo. Alguien que pueda levantar y profetizar una palabra para sus hijos. La rebeldía de mis hijos no tiene más poder que el Cristo glorificado. Que mi Padre, que tuvo un plan, que pagó un precio muy alto. Dígale hoy. Dígale: las tinieblas no tienen más poder. Mi Padre pagó un precio muy alto. Alguien que pueda profetizar ahí en su casa: la miseria ni la escasez tiene más poder que el Cristo, que es el dueño del oro y de la plata. Alguien que suelte su palabra. Alguien que crea. Alguien que crea: de mi boca hablaré palabra de vida y no de muerte. Hablaré palabra de bendición y no de maldición, porque en mi boca está el poder de la vida. Alguien que suelte vida, alguien que suelte vida allí en su casa. Alguien que suelte vida y diga: esta enfermedad no puede prevalecer ante el precio tan alto de la cruz. Esta dificultad, esta situación en mi casa con mi esposo, con mi esposa, esta situación en mi trabajo, en mi empresa, en mis finanzas, en mis emociones, en mi salud, sea la situación que sea, que alguien se levante allí en su casa y diga: este problemita no tiene más poder que el precio tan alto, ni vale lo que vale el precio que Jesucristo pagó por mí en la cruz. Y veo como tinieblas se están disipando, veo como oscuridad se está separando de ustedes, veo hogares donde están empezando a ser limpiados y donde el Espíritu de Dios los está tocando ahora mismo. Fluye, Espíritu de Dios.
Esto no es para emociones, esto es para que Espíritu Santo, tú mismo los tocas corazones y puedan comprender lo que pasó en la cruz. Oh, oh, Santo, te adoramos, Señor, y te damos muchas gracias por este maravilloso tiempo. Sé que fue un tiempo de unción, de poder, de palabra. Tu palabra es como un martillo que quebranta la piedra. Y sé que hoy corazones de piedra, fueron quebrantados en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Queda este tiempo atado, queda esta palabra en la atmósfera, cambiando vidas y cambiando corazones. Gracias. Muchas gracias, Señor. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, les bendigo a todos los que me tuvieron paciencia, me soportaron esta hora y 20 minutos. Amén, amén, amén. Les bendigo a todas las familias que están ahí, todas las familias de Restauración y Transformación Soacha. Bendigo a ustedes, les bendigo a los que se conectan por primera vez, les bendigo a los que se conectan desde otros lugares de Colombia, en otros países. Les bendigo a todos ustedes, les amo y les envío un abrazo. Qué bueno es, creo que fue un tiempo maravilloso, creo que fue un tiempo donde ustedes lo pesarán en el espíritu y lo compartirán con ese familiar, con ese amigo, con ese conocido. Bien, mis amados, si usted necesita consejería, si usted necesita enviar un aporte, una ofrenda para este ministerio, llámenos al celular 313-803-8509, al celular 320-862-8148. Si necesita llamarnos, si necesita una consejería, si necesita enviar un aporte, le diremos cómo hacerlo. Por lo demás, antes de desconectarse, quédese un minutico más, que estamos mostrando unas imágenes ahí para que usted pueda enterarse. Estamos en YouTube, estamos en Facebook y usted puede ayudarnos a través de las redes sociales. Por lo demás, me queda decirles que esta semana estaremos de nuevo 5 de la mañana a través de Zoom, de lunes a sábado a través de Zoom 5 de la mañana. El martes y el jueves estaremos por Zoom, discipulado. Y recuerde, miércoles, viernes, 7:30 de la noche a través de Facebook en vivo, y el domingo de nuevo 11 de la mañana. Hoy lo hicimos a esta hora porque a las 11 de la mañana tuvimos un problema con el internet, pero ya lo solucionamos. Estén orando unos por otros, estemos orando por la congregación, estén orando por sus pastores y todos seguimos orando unos por otros. Amados, les bendigo a todos, mis amigos, mis hijos espirituales. Bendigo a mis padres espirituales, el pastor Uber, la pastora Neila, a toda la familia en Cristo. Un abrazo, feliz noche. Bendición para todos.